Si consideras que en el mundo podría haber mucha mayor justicia o que debería realizarse de otra forma, este video puede ser de valor para ti. El sistema legal hay aspectos que no sabe leer y ese precio lo pagamos todos por aquello. Imagina que llevas años soportando algo. Un día finalmente decides ya acabar con aquello. Llegas a un tribunal, te sientas frente a un juez, tienes que hablar de lo más difícil que te ha pasado en la vida, en voz alta con alguien tomando notas, frente a la persona que te hizo daño. Y el sistema te pregunta, ¿cuáles son los hechos? Como si los hechos fueran lo único que importa. Como si el miedo, el daño, la historia entera de lo que viviste no tuviera ningún lugar en la sala. Y eso es lo que pasa cuando el sistema legal opera sin lo que es la psicología jurídica. O sin la psicología. El sistema está diseñado para resolver conflictos. Y eso es la teoría. La práctica es bastante diferente. Un proceso judicial puede durar meses, años, sobre todo hoy en día, que en realidad no sé cuántos negocios tiene el Poder Judicial en vez de justicia realmente. En ese tiempo la persona que denuncia tiene que revivir lo que le pasó cada vez que declara, tiene que responder preguntas que nadie le preparó, tiene que revictimizarse, tiene que parecer creíble frente a personas que no la conocen y a personas que no necesariamente tienen el criterio para comprender lo que suceda. El sistema no tiene las herramientas para medir aquello, no tiene herramientas para evaluar si alguien está disociado cuando declara, si el medio le hace contradecirse, si el daño emocional que describe es real, si la persona frente al juez está en condiciones de enfrentar ese proceso o si está colapsando mientras lo hace. Esa brecha entre lo humano y lo legal tiene un nombre, que en realidad puede ser, o hay una herramienta, una disciplina que lo aborda, que es la psicología jurídica. Y cuando está ausente, el sistema falla, no por mala voluntad, o tal vez sí por mala voluntad, porque en realidad esa información existe y está disponible, sino porque nadie le enseñó a leer lo que no está escrito en los papeles. Una cosa es saber de leyes y otra cosa es saber de conducta humana. Y otra cosa es usarlo para el bien de las personas, que son muy diferentes. ¿Qué es y qué no es? La psicología jurídica no es lo que aparece en la serie de televisión. No es un detector de mentiras, ni un perfil criminal, ni lo que el psicólogo te dice si es que estás loco. Igual ayuda a entender los perfiles criminales. Es una disciplina que estudia cómo se comporta el ser humano dentro del sistema legal y eso incluye muchas cosas que nadie imagina o piensa en un tribunal. O el aspecto de la justicia, con distintos puntos, como en los parámetros dentro de lo que es la sociedad. Cuando alguien denuncia ya sea una agresión, el tribunal necesita entender el impacto real de lo que vivió. No basta con el relato, el daño emocional tiene que ser evaluado, medido, documentado. Es un peritaje psicológico y tiene consecuencias directas en la sentencia. Hay herramientas que se han desarrollado, test, pruebas y de alguna forma se pueden estudiar. Igual hay que tener mucho ojo porque también hay personas que pueden manipular y pueden generar como todo un relato y de alguna forma también se pueden autoconvencer de cosas que nunca fueron. Entonces hay que tener una preparación para poder entender este tipo de herramientas. No es llegar y que alguien te cuente una historia que de alguna forma tiene como cierto grado de detalle. No es tan simple. Ojalá lo fuera, todo el mundo haría un montón de cosas. Incluye la evaluación de las víctimas. Cuando alguien denuncia una agresión, el tribunal necesita entender este impacto y esto se realiza a través de un peritaje psicológico, que esto está documentado y tiene consecuencias directas en lo que es la sentencia o la veracidad de los hechos. Incluye la evaluación del imputado y no es para excusarlo, es para entender si tiene la capacidad de enfrentar el proceso. Si existe alguna condición psicológica relevante para el caso, si el comportamiento de quien juzga tiene un contexto o de quien es juzgado, de que el juez necesita conocer. Y esto incluye la evaluación de los testigos. La memoria humana no es una grabación, cambia, se distorsiona. O sea, hay como cierta evidencia que refiere a que cuando tú recuerdas algo, al mismo momento de recordar y evocar ese recuerdo, el mismo recuerdo original ya se altera en cierto grado. Entonces, hay que saber cómo viene. Por ejemplo, igual es bastante delicado el trabajar lo que es un trauma o lo que son situaciones como de un estrés bastante grave, porque cuando uno vivió una situación, por ejemplo, de cierto grado de violencia, y uno se la nombra, la persona vuelve a conectarse con ese mismo hecho como si lo hubiera vivido o lo estuviera viviendo.
Entonces no es menor que cuando alguien estuvo en una situación de violencia, alguien llegue y le comente sobre algo. Eso es hacer daño. No es algo que usted, es como que la persona, usted lo estuviera volviendo a meter en esa situación y volviendo a hacer que lo vuelva a vivir como lo vivió. Por mucho que le guste la copucha, por mucho que le guste la moda, que le guste los reality, que esté aburrido, que sea ocioso, que no mida las consecuencias de las cosas que hace, hay que tener mucho tino. Cuando una persona tuvo una situación como media delicada y tiene que volver a contarlo y volver a contarlo y volver a contarlo o le vuelven a hacer preguntas, eso es constante, eso es violencia también. Y eso lo puede hacer solamente una persona que sea especializada en un contexto, por decirlo como, que tenga un fin de, quizás, ¿cómo lo puedo decir? Como para sanar, para aliviar la situación, para resolverla, pero no por un tema de que no es que yo quiero saber y después andar repitiendo lo que todo el mundo repite. Porque como yo soy copuchento, en verdad me gusta andar hablando de cualquier cosa. Eso no se hace. Eso, usted no tiene idea del daño que le puede estar haciendo a alguien. Quizá hay gente que no tenga sentimientos, pero hay gente que sí la tiene. Entonces eso es delicado. Incluye la evaluación de los testigos. En esta evaluación, un psicólogo jurídico puede evaluar la coherencia y credibilidad de un testimonio con herramientas que el sentido común no tiene. Y sobre todo cuando son, o tenemos que hablar de lo que son los niños, los menores de edad. Los casos de custodia, separación, de violencia intrafamiliar y menores cuya vida entera depende de una decisión judicial. La psicología jurídica evalúa cómo ese entorno les hace daño no a los padres, sino a ellos. Y dentro de un proceso judicial hay un documento que puede cambiar el rumbo de una sentencia. Se llama el peritaje psicológico, o el perito psicológico, o el pericial psicológico, perito. Y el juez no es un psicólogo. No tiene las herramientas para evaluar un estado emocional ni de quién tiene al frente. Y tampoco es un psiquiatra. Y un psiquiatra no es lo mismo que un psicólogo. Y no sabe si alguien está disociado, si su relato tiene coherencia interna, si el daño que describe es consistente con lo que vivió, no sabe lo que es una triada oscura, no sabe el evaluar y tratar con distintos tipos de personalidad, ve hechos concretos y empieza a emitir dictámenes. Un informe pericial bien hecho le da al juez esa información y eso tiene consecuencias. Y también es importante que un juez tenga conocimiento de este tipo de materia. Debería, para usarla para algo positivo. En caso de violencia intrafamiliar, un peritaje que documenta el síndrome del trauma acumulado puede determinar si la persona que denuncia obtiene protección real o si se archiva por falta de pruebas físicas. En caso de custodia, una evaluación del vínculo de apego entre un hijo y sus padres puede determinar con quién crece este niño o en qué ambiente se desarrolla. Eso no es menor. En casos penales, una evaluación de imputabilidad puede afectar la condena. También se ocupa para otro tipo de juicio. Una hoja bien escrita, que en teoría puede ser una hoja, porque en realidad no es solamente una hoja, también el ojo clínico, la experiencia, el trabajo con la persona, el desarrollo del proceso, respaldada por evidencia clínica, metodología validada, puede cambiar una vida. No es un hobby, no es un oficio, porque estás tratando con personalidades de muy alta complejidad y que pueden generar un impacto muy grave en la sociedad. Hay algo que el sistema legal prefiere no mirar. Las personas que llegan a un tribunal no llegan en condiciones óptimas. Llegan con miedo, con vergüenza, con años de carga encima, con una historia que saben que no saben o que al momento de contar de manera que suene creíble para alguien que las ve por primera vez. Y el sistema debería acoger esa complejidad. Muchas veces la penaliza porque no sabe cómo abordarla. La víctima, porque el sistema se diseña como para el delincuente, como para la gendarmería, para un tema como punitivo, pero no se diseña como para la comprensión o para englobar la complejidad humana. La víctima que no llora es fría, la que llora demasiado es dramática, la que contradice un detalle menor es poco confiable, lo que tarda años en denunciar. ¿Por qué espero tanto? Esas preguntas son las que hacen.
Y esas preguntas, no sé qué tanta consistencia tendrá. Vienen de la ignorancia sobre cómo funciona el trauma. El trauma no se comporta como el sistema espera. Una persona que vivió una violencia repetida puede normalizar lo que le hicieron y no reconocerlo como abuso hasta años después. Puede no darse cuenta. Puede no recordarlo, puede tenerlo bloqueado. Puede ni siquiera dimensionar el grado de... hasta que alguien de afuera le comente de algo. Puede disociarse cuando lo recuerda, y parecer distante cuando declara. Puede olvidar detalles periféricos con decisión fotográfica de la sensación central y eso no le hace mentirosa, le hace humana. Y sin psicología jurídica presente en el proceso, el sistema no tiene cómo saberlo. Cuando la psicología jurídica está presente en un proceso, no pasa nada que se note de inmediato. No hay un error visible, no hay un momento dramático donde alguien se equivoca. Hay una sentencia que no contempla el daño real, una custodia que se decidió sin entender el vínculo, un niño que creció en un entorno equivocado porque nadie evaluó bien una situación, que eso no es menor, es un daño horroroso. Una persona que denunció no fue creída y que no volvió a denunciar nunca más, y ese costo no aparece en ningún informe estadístico. Pero existe, y lo pagan personas reales con su vida real. Y hay algo más incómodo todavía, a veces el costo lo paga el imputado. Nadie habla de la psicología de las leyes. El sistema que no evalúa bien también puede condenar a quien no debería ser condenado. También puede ignorar condiciones que hacen la diferencia entre la responsabilidad penal y una situación que requeriría una intervención de otro tipo. Y la psicología jurídica no existe para proteger a las víctimas contra los victimarios, existe para que el sistema tome decisiones informadas sobre seres humanos complejos. Y eso es lo que debería hacer la justicia, no es tomar decisiones como ciego. Y no es solamente ser abogado, si el ser abogado es tratar con personas. Y usted para tratar con personas tiene que entender a las personas. No tiene que entender las leyes, tiene que entender también cómo se hacen las leyes y cómo funcionan los humanos dentro de esas leyes. No estoy diciendo que el sistema sea recuperable, estoy diciendo que tiene una brecha enorme entre lo que pretende hacer y lo que realmente hace cuando no incorpora la dimensión psicológica. Esa brecha se puede cerrar. Hay modelos de justicia restaurativa que incorporan la psicología desde el inicio del proceso, no como peritaje tardío, sino como parte integral de cómo se entiende el conflicto. Hay protocolos de entrevista forense para niños, como el protocolo desarrollado por los investigadores del National Institute of Child Health and Human Development en Estados Unidos, que es como el Instituto Nacional de Salud de Niños y Desarrollo Humano, que permite obtener testimonios sin contaminar la memoria ni traumatizar nuevamente al menor. Hay que saber cómo hacer las preguntas. Uno no le puede envenenar la mente a alguien. Hay formación especializada para jueces y abogados en lecturas básicas del comportamiento humano bajo el estrés. Formaciones básicas, porque no necesariamente son clínicas. Nada de esto es ciencia ficción, todo esto existe, todo funciona, donde se aplica. Lleva años la psicología jurídica. El problema no es que no sepamos cómo hacerlo, el problema es que todavía no decidimos qué vale la pena hacerlo. Cada vez que una persona entra en un proceso legal, entra con todo lo que es, con su historia, con su miedo, con su forma de procesar lo que vivió, con su silencio, sus contradicciones y sus años de carga acumulada. El sistema no puede pedirle que deje todo eso en la puerta y cuando intenta hacerlo no falla con elegancia. Falla de la peor manera posible, tomando decisiones que afectan vidas enteras con información incompleta. La psicología jurídica no es un lujo. No es un extra técnico que algunos tribunales avanzados incorporan en la diferencia entre un sistema que entiende a las personas y uno que solamente procesa papeles. Mientras no lo entendamos de esta manera, vamos a seguir teniendo un sistema que se llama justicia, pero que muchas veces no lo es. Si este video le incomodó, pucha, ¿qué quiere que le diga? Están los libros, usted puede leer un montón de cuestiones de esto. Llegue y lo abre en internet. Si te hizo pensar en alguien que conoce que pasó un proceso así, mejor. Compártelo, discútalo, infórmese. Contradígame si cree que me equivoco. Pero no se quede en silencio. También cuando uno estudia la psicología jurídica, un aspecto que hay que abordar es la criminalística. O también con lo que es el estudio de la conducta que se llama como la conducta antisocial o la mente del criminal. Se aborda también de eventos de violencia intrafamiliar. Se aborda lo que es el proceso de revictimización, la víctima, el victimario, cómo se da como este proceso de relación al ámbito legal.
Uno se asesora con un abogado, porque el abogado no piensa como un psicólogo. Y además el abogado y el psicólogo piensan distinto que un oficial de la policía de investigaciones. Y de la policía de investigaciones piensan distinto que un carabinero. Y un carabinero piensa distinto que un gendarme. Y un gendarme piensa distinto que un juez. Entonces hay un montón de cuestiones que están de por medio. Y hay niños inocentes, hay familias que se pueden separar o no. Entonces no es tan un hobby esta cosa. ¿Y usted por qué cree que hay tantos problemas sociales en el mundo? Porque lo hacen bien. Porque siempre ha habido justicia en este planeta. ¿Es tan menor y es tan poco importante la mente humana?